Lección 1. Recuerdos y música. Hola Anna, es como una máquina del tiempo, ¿no? La música trae tantas emociones. Hola John, absolutamente. Ciertas canciones pueden transportarme a momentos concretos de mi vida. Bien, recuerdo mi canción de graduación de la escuela secundaria, todavía me da escalofríos. Aquí igual. Mi primer baile en una boda fue con una canción que todavía me encanta. Esos momentos son especiales, es sorprendente cómo la música puede evocar esos sentimientos. Realmente lo es. ¿Crees que la música tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo? Definitivamente, una canción alegre puede levantarme el ánimo al instante. Estoy de acuerdo. A veces escucho canciones alegres cuando necesito motivación. Esa es una gran estrategia. ¿Cuál es tu canción preferida para mejorar el estado de ánimo? Happy, de Pharrell Williams siempre me funciona. Gran elección. Me encanta Uptown Funk por esa misma razón. Perfecto. Deberíamos crear una lista de reproducción de nuestras canciones favoritas para sentirnos bien. Sí, sería muy divertido escucharlo juntos. Lección 2. Cambio de moneda. Hola Anna, ¿cómo sabes si los tipos de cambio de la caseta de cambio son justos? Hola John, esa es una buena pregunta. Normalmente consulto las tarifas en línea primero. Eso es inteligente. Internet puede proporcionar información en tiempo real. Sí. También comparo tarifas de algunos stands diferentes. Esa es una gran estrategia. A veces, los aeropuertos tienen tarifas más altas. Exactamente. Intento evitar cambiar dinero en los aeropuertos si puedo. ¿Alguna vez has usado una aplicación de conversión de moneda? Tengo. Son muy útiles para realizar cálculos rápidos mientras viaja. Eso es cierto, ayuda a evitar ser defraudado. Bien. Comprender las tarifas nos ayuda a tomar decisiones informadas. Absolutamente, se trata de estar preparado y consciente. Lección 3. ¿Dónde está la impresora? Hola, Ana, me preguntaba, ¿sabes si hay una impresora disponible para que la usen los huéspedes por aquí? Oh, sí, absolutamente. Contamos con un centro de negocios con una impresora que los huéspedes pueden utilizar. Impresionante, eso es muy conveniente. Esperaba poder imprimir algunas cosas antes de mi reunión. Perfecto, el centro de negocios está al final del pasillo. Eres bienvenido a ir allí y usar la impresora. Genial, gracias por hacérmelo saber. Realmente aprecio tener acceso a ese tipo de comodidades. Definitivamente, es una de las ventajas de quedarse aquí. El centro de negocios está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para uso de los huéspedes. Es realmente bueno saberlo. Siempre es útil tener ese tipo de recursos disponibles. Absolutamente. Intentamos ofrecer a nuestros huéspedes tantos servicios e instalaciones convenientes como sea posible. Eso es fantástico. Realmente marca la diferencia cuando viajas y necesitas imprimir algo. Me alegra poder indicarte la dirección correcta. Avísame si necesitas algo más durante tu estancia. Lo haré. Muchas gracias, Anna.
Esto ha sido de gran ayuda. Por supuesto, estoy feliz de poder ayudar. Disfruta el resto de tu día. Tú también, Ana. Esta conversación ha sido realmente informativa. Lección 4. Cafetería elegante. Buenos días, Ana. No pude evitar notar que te preparaste un café elegante allí. ¿Cuál es la bebida? ¿Esto? Es una mezcla de tueste oscuro por la que el café aquí es realmente conocido. Tienen una gran selección de café. Aquí igual, siempre estoy buscando sabores de café nuevos e interesantes para probar. Yo también. Deberíamos comparar notas en algún momento y ver si podemos descubrir algunos nuevos favoritos. Absolutamente, eso suena como un plan. Siempre estoy dispuesto a explorar el mundo del café. Definitivamente. Hay muchísimos orígenes, niveles de tueste y métodos de elaboración diferentes con los que experimentar. Lo sé, es infinitamente fascinante. Apuesto a que podríamos pasar horas discutiendo los matices del café. Jaja, estoy seguro de que podríamos. El café es una de mis pasiones y nunca me canso de hablar de ello. Aquí igual, en mi opinión, es uno de los placeres simples de la vida. Estoy de acuerdo. Hay algo muy reconfortante y estimulante en una buena taza de café. Definitivamente, muy bien, salud por eso, hagamos un pacto para probar juntos algunos cafés nuevos pronto. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Esta será una deliciosa aventura. No puedo esperar, disfruta tu cerveza, amigo mío. Lección 5. Navegando por los pasillos. Hola, Anna, he estado deambulando por esta tienda durante años tratando de encontrar la salsa para pasta. ¿Alguna posibilidad de que sepas dónde está? Oh sí. Estuve en ese pasillo hace un rato. Está en la sección de productos enlatados, hacia la parte trasera de la tienda. Perfecto, eso es muy útil, gracias. Estaba empezando a sentirme un poco perdido. No es un problema en absoluto. Esta tienda puede ser un poco laberíntica, pero ya lo he resuelto. Bueno, me alegro que uno de nosotros lo haga. Lo juro, he caminado por todos los pasillos al menos 2 veces. Jaja, conozco el sentimiento. A veces se necesitan algunas vueltas para orientarse. Definitivamente, muy bien. Me voy a buscar esa salsa para pasta. Aprecio el consejo, Anna. Por supuesto. Avíseme si necesita alguna otra orientación para navegar por los pasillos. Lo haré, gracias de nuevo. Este lugar es como un mundo completamente nuevo para mí. No te preocupes, lo dominarás. Simplemente tómelo un pasillo a la vez. Suena como un plan. Deséame suerte. Buena suerte. Estoy seguro de que encontrarás todo lo que necesitas. Gracias, Ana. Te veré por la tienda, estoy seguro. Lección 6. Conversaciones soñolientas. Hola Ana, ¿algo te mantuvo despierta anoche? Hola Juan, sí. No pude dormir por la música alta de una fiesta cercana. Lamento escuchar eso. ¿Fue una canción específica la que te molestó?
En realidad no, era solo el ritmo lo que me mantenía despierto. ¿Y tú? ¿Dormiste bien? De hecho, me quedé dormido temprano, pero me desperté a las 3 de la madrugada. Oh, no. ¿Qué te despertó? Un ruido extraño afuera, sonaba como una pelea de gatos. Eso debe haber sido inquietante. ¿Conseguiste volver a dormir? Al final, pero tardó un poco, seguí pensando en qué causó el ruido. Odio cuando eso sucede. Hace que sea difícil relajarse. Exactamente, normalmente escucho música suave para ayudarme a dormir. ¿A qué te dedicas? Prefiero el silencio o, a veces, una máquina de ruido blanco. Ayuda a ahogar las distracciones. Esa es una buena idea, quizás debería intentarlo. Definitivamente. Podría ayudarte a dormir mejor. Gracias por el consejo, lo intentaré esta noche. Lección 7. Alegría musical. Hola Ana, ¿qué tipo de música te da ganas de bailar? Hola John, cualquier canción pop alegre realmente me pone en movimiento. ¿Y tú? Me encanta la música rock, la energía simplemente me atrae. Es interesante. ¿Tienes una banda favorita? Sí, me gustan mucho los Beatles, sus canciones siempre me levantan el ánimo. Oh, yo también los amo. Twist and Shout siempre me da ganas de bailar. Exactamente, es un clásico, cantas cuando lo escuchas. Totalmente. No puedo evitarlo. Cantar es muy divertido. Aquí igual, la música simplemente me hace feliz. Lo hace. ¿Crees que la música puede cambiar tu estado de ánimo? Absolutamente, una buena canción puede cambiar un mal día. Sí. Es como magia. ¿Qué canción te anima? Ere Comes Tesun siempre me alegra el día, ¿y tú? Lección 8. Aventuras lingüísticas. Buenos días Ana, ¿enfrentaste alguna barrera lingüística durante tus viajes? Hola Juan, sí, y definitivamente. Cuando visité Francia, tuve problemas con el francés. Eso debe haber sido increíble, conseguiste comunicarte. Intenté utilizar frases sencillas, pero a veces me sentía perdida. Me lo puedo imaginar, ¿alguien te ayudó? Sí, un amable local me ayudó a encontrar el camino. Fue un alivio. Qué lindo, es fantástico cuando la gente está dispuesta a ayudar. Absolutamente. ¿Tuviste alguna experiencia similar? Sí, en España tuve problemas para pedir comida. ¿Qué hiciste? Utilicé una aplicación de traducción, que me ayudó mucho. Eso es inteligente. La tecnología realmente puede cerrar la brecha. Con seguridad, aprender algunas frases clave también marca una gran diferencia. Lección 9. Estrategias para dormir. Hola Ana, intenté ajustar mi horario de sueño gradualmente.
Hola Juan, es una buena idea. ¿Qué más te ayuda? Empecé a evitar las pantallas 1 hora antes de acostarme. Realmente hace una diferencia. Eso suena útil. Normalmente leo un libro que me ayude a relajarme. Leer es genial. ¿Qué género prefieres? Amo los misterios. Me mantienen ocupado hasta que me quedo dormido. Interesante. Normalmente me decanto por las novelas de fantasía. Me ayudan a escapar. Escapar a un mundo diferente suena maravilloso. ¿Tienes un autor favorito? Sí, me gusta mucho J.K. Rowling. Su narración es cautivadora. Ella es increíble. ¿Has probado escuchar música relajante antes de acostarte? Todavía no, pero he oído que puede resultar relajante. ¿Haces eso? Todo el tiempo. Me ayuda a aclarar mi mente. Debería intentarlo. Quizás me ayude a dormir mejor. Lección 10. Destinos de ensueño. Buenos días, Anna. Es difícil elegir, pero adoro las aguas cristalinas de las Maldivas. Hola John, las Maldivas son impresionantes. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? La vibrante vida marina. Hacer snorkel allí debe ser increíble. Absolutamente. He visto fotografías de peces de colores y arrecifes de coral. Parece un paraíso. ¿Has estado alguna vez en un lugar similar? Sí, visité el Caribe una vez. Las aguas también eran hermosas. Eso suena increíble. ¿A qué isla fuiste? Fui a Aruba. Las playas eran vírgenes y muy relajantes. Me encantaría visitar Aruba. ¿Probaste alguna comida local? Sí, el marisco estuvo fantástico. Fresco y delicioso. Disfruto probando nuevas cocinas cuando viajo. Aquí igual. Es una excelente manera de experimentar la cultura. Exactamente, no puedo esperar a explorar más lugares con aguas cristalinas. Lección 11. Descubrimientos del norte. Hola Anna, ¿has oído hablar de Nunavut, el nuevo territorio de Canadá? Hola Juan, sí. Es fascinante aprender sobre nuevos lugares. ¿Qué tiene de especial? Es conocido por sus impresionantes paisajes y su vida silvestre única. Eso suena emocionante. He oído que las auroras boreales son increíbles allí. Realmente lo son, los colores son vibrantes contra el cielo oscuro. Me encantaría ver eso. ¿Hay muchas comunidades en Nunavut? Sí, pero es muy remoto, la cultura es rica y diversa. ¿Qué tipo de actividades disfruta la gente allí? La cultura inuit incluye la caza tradicional y la narración de cuentos. Eso es intrigante. Aprender sobre diferentes culturas es muy enriquecedor. Absolutamente, cada lugar tiene su propio encanto único. Espero visitar Nunavut algún día y experimentarlo de primera mano. Esa sería una aventura para recordar. Lección 12. Comunicación en la oficina.
Hola Anna, déjame consultar con mi colega sobre el cronograma del proyecto. Claro, Juan. ¿Hay algún plazo específico que debamos cumplir? Sí, el cliente quiere actualizaciones antes del viernes. ¿Crees que podemos lograrlo? Creo que sí. Si dividimos las tareas, debería ser más fácil. Buena idea, puedo centrarme en la parte de investigación. ¿Qué pasa contigo? Yo me encargaré de la presentación y las imágenes. De esa manera podemos trabajar simultáneamente. Perfecto, le enviaré los resultados de la investigación tan pronto como los tenga. Suena genial. Mientras tanto, empezaré a redactar la presentación. Gracias por ser tan organizado, realmente ayuda al equipo. No hay ningún problema. La comunicación es clave en el trabajo en equipo. Absolutamente, pongámonos en contacto más tarde hoy para ver nuestro progreso. Lección 13. La belleza de la naturaleza. Buenos días Anna, sí, podemos disfrutar de las impresionantes vistas durante nuestra caminata. Hola John, espero que no haga demasiado calor. ¿Cuál es el pronóstico? Lo revisé y parece suave, alrededor de 75 grados, perfecto para practicar senderismo. Eso suena ideal. Me encanta cuando hace buen tiempo. Yo también, hace que la experiencia sea mucho más agradable. ¿Traes tu cámara? Quiero capturar esas vistas. Definitivamente, siempre me encanta tomar fotografías de la naturaleza. Otro pasatiempo popular es la fotografía, ¿verdad? Es sorprendente cómo conserva los recuerdos. Exactamente, disfruto compartir mis fotos con amigos y familiares. Lección 14. Jardinería y fotografía. Hola Anna, ¿viste otra vez a la señora Thompson regando sus flores? Hola Juan, sí. Cuida muy bien su jardín. Es hermoso. Admiro su dedicación, la jardinería parece un pasatiempo pacífico. Realmente lo es. Otro pasatiempo popular es la fotografía, ¿no crees? Absolutamente, captar la belleza de la naturaleza es muy gratificante. Estoy de acuerdo. ¿Te gusta tomar fotografías de flores? Sí, me encanta la fotografía macro, los detalles son fascinantes. Eso suena increíble. Prefiero la fotografía de paisajes. Capta el panorama más amplio. Ambos son geniales, quizás algún día podamos combinar nuestras aficiones. Eso sería divertido. Un día de jardinería y fotografía suena perfecto. Planifiquemos para eso, será una manera maravillosa de pasar tiempo al aire libre. Lección 15. Secretos de belleza. Hola Ana, la avena y la miel suenan como una combinación encantadora para el cuidado de la piel. Hola John, realmente lo hacen. ¿Cómo se siente en la piel? Se siente calmante e hidratante, perfecto para pieles secas. Genial. He oído que la miel también tiene propiedades antibacterianas. Sí,
Ayuda con el acné y mantiene la piel clara. ¿Lo has probado? Tengo. Una vez hice una mascarilla y después sentí la piel muy suave. Eso es increíble. Me encantan los remedios naturales para el cuidado de la piel. Aquí igual. Pueden ser mucho más suaves que los productos químicos. Exactamente. ¿Tienes algún otro ingrediente natural favorito? Me gusta mucho el aceite de coco. Es versátil y huele increíble. Estoy de acuerdo. Es genial para hidratar e incluso para cocinar. Sí. Es como un producto milagroso. Deberíamos compartir nuestros consejos para el cuidado de la piel más a menudo. Definitivamente, es divertido experimentar con nuevas combinaciones. Lección 16. Descubriendo la biodiversidad. Mañana, Ana, por primera vez los científicos pudieron comprender el origen de muchas especies diferentes de plantas y animales. Hola John, eso es fascinante. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que muchas especies comparten ancestros comunes, lo que ayuda a explicar la biodiversidad. ¡Wow! Eso realmente cambia nuestra forma de pensar sobre la evolución. Exactamente, muestra cuán interconectados están todos los seres vivos. Me encanta aprender sobre las relaciones en la naturaleza. Es tan complejo. ¿Tienes una planta o animal favorito? Adoro a los elefantes. Son criaturas inteligentes y sociales. Los elefantes son increíbles. Soy fanático de los arrecifes de coral. Son tan vibrantes y diversos. Sí. Los arrecifes de coral son como ciudades submarinas. Es triste verlos amenazados. Lo sé, los esfuerzos de conservación son cruciales para protegerlos. Lección 17. La popularidad de los deportes. Hola Ana, ¿sabías que el hockey tiene más interés que cualquier otro deporte en Canadá? Hola Juan, eso es cierto. Es como una pasión nacional. Sí, el deporte tiene una larga historia en Canadá, Gran Bretaña y Australia. Absolutamente. Es fascinante cómo los deportes pueden crear vínculos comunitarios tan fuertes. Definitivamente, los juegos de hockey reúnen a las personas para vivir una experiencia compartida. Me encanta la emoción de estar en un juego en vivo. La atmósfera es eléctrica. Sí, los cánticos y vítores lo hacen inolvidable. ¿Cuál es tu equipo favorito? Soy fanático de los Toronto Maple Leafs. ¿Y tú? Apoyo a los Montreal Canadiens. La rivalidad es intensa. Seguro que lo es. Hace que cada juego sea aún más emocionante. Lección 18. Hallazgos de moda. Hola Ana, ¿qué tal este collar? Es único. Hola John, es hermoso, pero me parece demasiado grande. Ya veo lo que quieres decir. Algunas personas prefieren piezas delicadas. Exactamente. Me encantan las joyas delicadas que no abruman mi atuendo. Las piezas delicadas pueden resultar muy elegantes. ¿Tienes un estilo favorito?
Me gustan mucho los diseños minimalistas. Son tan versátiles. Esa es una gran elección. Creo que las piezas llamativas también pueden ser divertidas. Ellos son. Pero normalmente los uso para ocasiones especiales. Tiene sentido. ¿Qué pasa con los anillos? ¿Prefieres los atrevidos o los sutiles? Prefiero anillos sutiles. Son más fáciles de usar todos los días. Estoy de acuerdo. A veces menos es más cuando se trata de accesorios. Lección 19. Elegir el caso correcto. Buenos días, Anna. Eso es cierto, pero pueden ser más pesados y voluminosos. Hola Juan, sí. Estaba pensando en conseguir una funda protectora para mi teléfono. ¿Has considerado una funda de silicona? Son ligeros y flexibles. Supongo que entonces optaré por una funda de silicona. Suena práctico. Ofrecen una buena protección sin añadir demasiado peso. Exactamente. Además, vienen en muchos colores y diseños. Bien, puedes elegir uno que combine con tu estilo. Me encanta eso. ¿Tienes un color favorito para tus estuches? Normalmente opto por colores oscuros. Es menos probable que presenten rayones. Elección inteligente. Me gustan los colores brillantes para darle un toque de diversión. Es una gran idea. Es agradable expresarse a través de sus accesorios. Lección 20. Navegando en el transporte. Muy bien, Anna. Tengo una pregunta rápida para ti. ¿Sabes cómo llegar a la parada de autobús desde aquí? Oh, sí, en realidad es muy fácil de encontrar. La parada de autobús está justo enfrente de la entrada principal. Impresionante, eso es súper conveniente. Me alegro que no esté muy lejos. Definitivamente. Es solo una caminata corta, por lo que debería ser un viaje rápido y fácil. Genial, es bueno saberlo. Estoy tratando de encontrar la mejor manera de llegar a mi reunión de hoy. Entonces tomar el autobús parece una gran opción. Los horarios son bastante fiables en esta zona. Fantástico, es información realmente útil. Estaba un poco preocupado por navegar en el sistema de transporte público. No hay necesidad de preocuparse. Los autobuses aquí son muy sencillos y fáciles de usar. Es un alivio escuchar eso. Quiero asegurarme de llegar a tiempo y sin problemas. Lo entiendo completamente. Cruza la calle y verás la parada de autobús justo allí. Es difícil pasarlo por alto. Genial, muchas gracias Ana. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo para indicarme la dirección correcta. Por supuesto, encantado de poder ayudar. Déjame saber si necesitas algún otro consejo para moverte por la ciudad. Lo haré, gracias de nuevo. Esto hará que mi viaje sea mucho más fácil. Me alegro de poder ayudar. Que tengas un buen resto del día, Ion. Tú también, Ana. Esta conversación ha sido de gran ayuda. Lección 21. Trabajar desde casa, maravillas. Hola, Ana. ¿Cómo te trata la vida de trabajo desde casa estos días? Tiene sus altibajos, para ser honesto.
He descubierto que mantener la concentración a veces puede ser un verdadero desafío. Me lo puedo imaginar. Debe haber muchas distracciones potenciales cuando trabajas desde la comodidad de tu hogar. Absolutamente. Es muy fácil distraerse con cosas como las tareas del hogar, las redes sociales o incluso simplemente el atractivo de la televisión. Ya veo lo que quieres decir. Encontrar ese equilibrio entre productividad y relajación debe ser complicado. Definitivamente. Tuve que trabajar mucho para establecer límites y crear un espacio de trabajo dedicado. Ese es un gran punto. Es muy importante establecer una separación clara entre el trabajo y la vida familiar. Exactamente. De lo contrario, es fácil que las líneas se vuelvan borrosas y que la productividad se vea afectada. Puedo ver cómo eso sería una lucha. ¿Qué tipo de estrategias le han resultado útiles para mantener el rumbo? Bueno, trato de seguir una rutina diaria constante, tomar descansos regulares y limitar mi exposición a posibles distracciones. Esos parecen enfoques realmente inteligentes. Mantener esa estructura y disciplina debe ser clave. Lo es, pero tengo que admitir que no siempre es fácil. Las distracciones pueden ser un gran desafío cuando trabajas desde casa. Me lo puedo imaginar, pero parece que lo manejas bien, lo cual es realmente digno de elogio. Gracias, Juan. Definitivamente es un proceso continuo, pero estoy aprendiendo sobre la marcha. Bueno, me alegra saber que estás encontrando formas de hacerlo funcionar. Trabajar desde casa puede ser una bendición, pero requiere algunos ajustes. Absolutamente. Pero estoy decidido a aprovecharlo al máximo y encontrar ese punto óptimo de productividad y equilibrio. No tengo ninguna duda de que lo conseguirás, Anna. Continúa con el gran trabajo. Gracias, Juan. Agradezco el aliento. Realmente ayuda a tener una caja de resonancia que lo apoye. Cuando quieras, Ana, siempre estoy aquí si necesitas hablar sobre los altibajos del trabajo remoto. Lección 22. Mantenerlo frío. Hola, Ana, no pude evitar notar que hay un poco de ruido aquí. ¿Crees que deberíamos intentar mantener el volumen bajo? Ah, tienes razón, Juan. Probablemente deberíamos tener en cuenta el nivel de ruido, especialmente porque estamos en un espacio compartido. Absolutamente. Quiero asegurarme de que seamos considerados con los que nos rodean. Estoy de acuerdo. Intentemos mantener la voz baja y evitar cualquier actividad disruptiva. Suena bien, no quiero desanimar el ambiente, pero definitivamente debemos tratar de mantener un ambiente tranquilo y pacífico. Definitivamente. Todavía podemos disfrutar de nuestra conversación, pero de una manera más consciente y respetuosa. Gran punto, se trata de encontrar ese equilibrio entre divertirnos y ser considerados con nuestro entorno. Exactamente. Estoy seguro de que las demás personas aquí agradecerían que tuviéramos en cuenta el nivel de ruido. Absolutamente, no queremos molestar a nadie sin darnos cuenta ni crear una situación incómoda. Definitivamente no. Mantengamos la calma y asegurémonos de que todos puedan disfrutar del espacio. Suena como un plan. Anna, me alegra que estemos en la misma página sobre esto.